Nadie en el vecindario sabía su nombre. Solo veían un viejo sedán azul estacionado siempre en la misma esquina, con las ventanas empañadas por el frío de la madrugada, y una silueta femenina moviéndose con cuidado para no despertar al niño que dormía en el asiento trasero. Ella era Clara, madre soltera, 25 años, despedida sin explicación, traicionada por quienes prometieron ayudarla, ignorada por quienes juraron protegerla, y ahora reducida a vivir en su auto con su pequeño hijo de 5 años, Mateo. Cada noche era igual a acomodar una mochila vieja como almohada, tapar Mateo con su propio abrigo, rezar para que la policía no los echara, o que el frío no hiciera lo que la pobreza ya estaba intentando hacer. Pero una mañana, algo cambió. Clara despertó con el son de golpes secos. Toc, toc, toc. No venían de la ventana, venían de atrás, del otro lado de la rúa, de una casa enorme, gris, completamente abandonada. Una casa que, según los rumores, llevaba años vacía. Una casa que muchos juraban haber escuchado ruidos a altas horas. Mateo fue el primero a verlo. «Mamá, ¿hay alguien ahí dentro?». Clara se acercó con cautela. La cerca oxidada cedió como un gemido. La puerta de entrada, medio rota, estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así, como si esperara a que alguien la descubriera. Y al cruzar el umbral, algo ocurrió que cambió todo. Algo que Clara jamás imaginó, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, pero que la vida, en silencio, había preparado para ella y para su hijo. Aquella casa abandonada no estaba tan vacía como todos creían, y lo que Clara encontró allí dentro revelaría un destino que llevaba años esperándola, un destino que transformaría su miseria en algo completamente inesperado, poderoso y profundamente esperanzador. Clara había llegado a vivir en su auto por una serie de eventos que, cuando los miraba en retrospectiva, parecían casi diseñados para destruirla. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando perdió su trabajo. Había sido recepcionista en una clínica dental, un trabajo que no pagaba mucho, pero que era suficiente para cubrir el pequeño apartamento que compartía con Mateo. Era un trabajo estable, o eso pensaba. Pero cuando el dueño de la clínica decidió vender el negocio, los nuevos propietarios hicieron una limpieza completa del personal. Clara fue una de las primeras en ser despedida, sin explicación real, sin indemnización adecuada. Solo un breve aviso de que sus servicios ya no eran necesarios. Intentó encontrar otro trabajo inmediatamente. Pero el mercado laboral era despiadado, sin título universitario, sin habilidades especializadas, y siendo madre soltera con un niño pequeño, las opciones eran limitadas. Los empleadores veían su situación y asumían que sería poco confiable, que tendría que faltar cuando Mateo se enfermara, que no podría trabajar horas extras. Ninguno de ellos preguntó sobre su ética de trabajo, sobre cómo nunca había faltado un día en la clínica, sobre cómo había llegado temprano y se había quedado tarde cuando era necesario. Solo veían a una madre soltera y decidían que era un riesgo. Después de 2 meses sin encontrar trabajo, Clara agotó sus pequeños ahorros. No pudo pagar la renta. El casero, un hombre que había sido amable durante los 2 años que vivió allí, de repente se volvió frío cuando el dinero dejó de llegar. Le dio 2 semanas para desalojar. Clara no tenía a dónde ir. Sus padres habían muerto en un accidente de auto cuando ella tenía 19 años, justo después de descubrir que estaba embarazada. El padre de Mateo había desaparecido antes del nacimiento del niño, y la poca familia extendida que tenía había dejado claro que no aprobaban sus decisiones de vida y no estaban interesados en ayudar. Intentó conseguir asistencia del gobierno, pero los procesos eran lentos. Las listas de espera para vivienda subsidiada eran de meses, a veces años. Los refugios estaban llenos, y llevar a Mateo a un refugio donde dormirían en literas rodeados de extraños, donde las condiciones eran a menudo caóticas y a veces peligrosas, se sentía como el último recurso absoluto. Así que Clara tomó la decisión que nunca pensó que tomaría: vivir en su auto. Era un sedán viejo, de 15 años, que apenas funcionaba, pero tenía ventanas que cerraban, asientos que se reclinaban, y lo más importante, era suyo. Nadie podía echarlo. Era, en el sentido más básico,
un refugio. Los primeros días fueron los más difíciles. Clara no sabía cómo hacer que funcionara, dónde estacionar, donde no los molestaran, cómo mantener a Mateo limpio, cómo explicarle a un niño de 5 años por qué estaban viviendo en un auto. Pero, poco a poco, desarrollaron una rutina. Se estacionaban en diferentes lugares cada noche, rotando entre 3 o 4 ubicaciones seguras que Clara había identificado. Una era frente a una iglesia que tenía un estacionamiento grande y nunca parecía preocuparse por los autos que pasaban la noche allí. Otra era en un vecindario tranquilo, donde los autos estacionados en la calle eran comunes. Durante el día, Clara llevaba a Mateo a la biblioteca pública. Era gratis. Tenía aire acondicionado o calefacción dependiendo de la temporada, y tenía baños donde podían lavarse. Mateo jugaba en la sección infantil, mientras Clara buscaba trabajo en las computadoras públicas. Para las comidas, dependían de cocinas comunitarias y bancos de alimentos. Era humillante al principio hacer fila con otras personas en situaciones desesperadas, admitir que no podía alimentar a su hijo por sí misma. Pero el orgullo es un lujo que las personas sin hogar no pueden permitirse. Mateo, con la adaptabilidad increíble de los niños pequeños, aceptó su nueva vida, con una gracia que partía el corazón de Clara. Cuando le preguntaba por qué dormían en el auto, ella le decía que era una aventura, que estaban de camping urbano, y Mateo, confiando completamente en su madre, lo aceptaba. Pero Clara veía el costo. Veía cómo Mateo estaba más callado que antes, como ya no preguntaba por juguetes o dulces como solía hacer, como había aprendido demasiado joven a no pedir cosas que sabía que no podían permitirse. Las noches eran las peores. El auto era pequeño e incómodo en frío en invierno, sofocante en verano. Clara dormía en posición vertical en el asiento delantero para que Mateo pudiera acostarse en el trasero. Su espalda le dolía constantemente. Sus músculos estaban siempre tensos, y luego estaba el miedo constante. Miedo de que la policía los encontrara y los obligara a moverse, o peor, que se llevaran a Mateo, alegando que Clara no podía cuidarlo adecuadamente. Miedo de que alguien rompiera las ventanas del auto durante la noche. Miedo de enfermarse sin tener acceso a atención médica. Miedo de que esta situación temporal se convirtiera en permanente. Pero cada mañana, Clara se despertaba, miraba a Mateo durmiendo pacíficamente, y encontraba la fuerza para continuar un día más. La casa abandonada había estado allí durante años. Todos en el vecindario la conocían. Era una estructura grande, de 2 pisos, que alguna vez había sido hermosa, pero que ahora estaba claramente deteriorada. Las ventanas estaban rotas o tapiadas. El jardín delantero era una jungla de maleza. La cerca de hierro que la rodeaba estaba oxidada y caída en varios lugares. Había historias sobre la casa. Algunos decían que el dueño anterior había muerto allí y que su espíritu aún vagaba. Otros decían que había sido el sitio de algún crimen terrible. Los niños del vecindario se retaban mutuamente a acercarse, pero ninguno nunca entraba. Clara había estacionado su auto frente a esa casa varias veces durante los últimos meses. Era un lugar tranquilo. Los vecinos más cercanos estaban lo suficientemente lejos como para no notar o preocuparse por un auto estacionado en la calle. Pero esa mañana fue diferente. Clara despertó con un sonido. Un golpeteo constante. Toc, toc. Al principio pensó que era alguien golpeando la ventana de su auto. Su corazón se aceleró con pánico. Pero cuando miró alrededor, no había nadie. El sonido continuaba. Venía de la casa. Mateo se despertó, frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué es ese ruido?» Clara lo miró. Estaba a punto de decirle que no era nada, que volviera a dormir. Pero entonces vio algo. Movimiento en una de las ventanas del segundo piso de la casa. Una sombra, breve pero definitiva. Su primer instinto fue irse. Pero había algo en ese momento, algo en la forma en que la luz de la mañana tocaba la casa abandonada, que la hizo pausar. «¡Quédate aquí!», le dijo a Mateo. Ann salió del auto, dejando la puerta del conductor abierta en caso de que necesitara regresar rápidamente. Se acercó a la cerca. La sección frente a ella estaba caída, fácil de cruzar. Miró la casa más de cerca de lo que lo había hecho antes. La puerta principal estaba entreabierta, no rota,
como esperaría de una casa abandonada, sino simplemente abierta, como si alguien la hubiera dejado así, intencionalmente. Clara sabía que esto probablemente era una mala idea. Sabía que entrar a una propiedad privada abandonada podría meterla en problema, pero había algo tirando de ella, una sensación de que necesitaba ver qué había dentro. Cruzó la cerca, se acercó a la puerta, la empujó suavemente y se abrió con un chirrido. El interior era oscuro, el aire olía a humedad, a madera vieja, a años de estar cerrado, pero no era el tipo de oscuridad aterradora que había esperado. Había luz filtrándose a través de las rendijas de las ventanas tapiadas, creando patrones de luz y sombra en el piso polvoriento. «Hola», llamó Clara. Su voz sonaba pequeña en el espacio vacío. No hubo respuesta. Dio un paso adentro. El piso era de madera. Crujía bajo sus pies. Estaba en lo que parecía haber sido una sala de estar. Había muebles cubiertos con sábanas blancas polvorientas. Un candelabro colgaba del techo, cubierto de telarañas. Fue entonces cuando vio algo en la pared del fondo. Un sobre pegado a la pared con cinta adhesiva vieja. Y escrito en el sobre, en letra clara, estaba una palabra: para quien lo necesite. Clara se acercó lentamente. Tomó el sobre de la pared. Estaba sellado. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano. «Sí, estás leyendo esto. Significa que has encontrado esta casa cuando más la necesitabas. Esta propiedad perteneció a mi familia durante 3 generaciones. Yo fui la última N. No tengo hijos. N. No tengo herederos. Y cuando muera, esta casa quedará vacía. Pero no quiero que esté vacía sin propósito. Quiero que sea un refugio para alguien que lo necesite. Alguien como tú, quien sea que seas. Dentro de esta casa hay recursos. Hay comida enlatada en la despensa del sótano. Hay mantas en el armario del segundo piso. Hay un pozo en el patio trasero con agua potable. Hay leña para la chimenea en el cobertizo. No es mucho. Esta casa está vieja. Necesita reparaciones. Pero es un techo. Es refugio. Y es tuyo. Sí, lo necesitas. Hay más. En el estudio en el segundo piso, en el cajón inferior del escritorio, encontrarás documentos. Son los títulos de propiedad de esta casa. Los he dejado en blanco, sin nombre de beneficiario. Completa tu nombre en firma los documentos, y esta casa será legalmente tuya. Sé que esto suena imposible. Sé que probablemente piensas que es una trampa, pero no lo es. Es simplemente un acto de alguien que tuvo más de lo que necesitaba, tratando de ayudar a alguien que tiene menos de lo que merece. Usa esta casa, cuídala, y cuando ya no la necesites, pásala a alguien más que sí la necesite. Con esperanza, Margaret Sullivan Clara leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Esto no podía ser real. Las cosas así no sucedían en la vida real. Pero cuando miró alrededor de la casa, con ojos nuevos, comenzó a ver detalles que había pasado por alto. La casa estaba abandonada, sí, pero no estaba destruida. Las estructuras eran sólidas. Las ventanas estaban tapiadas, pero no rotas. Era como si alguien hubiera preparado esta casa intencionalmente para ser descubierta. Clara subió las escaleras hacia el segundo piso, siguiendo las instrucciones de la carta. Encontró el estudio. Era una habitación pequeña, con un escritorio viejo, estanterías llenas de libros polvorientos y una ventana que miraba al patio trasero. Abrió el cajón inferior del escritorio, y allí, exactamente como la carta había dicho, estaban los documentos. Los sacó con reverencia. Eran títulos de propiedad oficiales, certificados, con sellos notariales. Todo estaba en orden, excepto por una cosa: en el nombre del propietario estaba en blanco. Clara se sentó en el piso polvoriento, sosteniendo estos documentos, y comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de alivio abrumador, de esperanza que había estado enterrada bajo meses de desesperación. Escuchó pasos en las escaleras, pánico momentáneo, hasta que reconoció el sonido pequeño. Mateo había entrado a la casa buscándola. «Mamá, ¿dónde estás?» «Aquí arriba, cariño». Mateo apareció en la puerta del estudio, sus ojos grandes, mientras miraba alrededor. «¿Qué es este lugar?» Clara lo miró.
Este niño pequeño que había soportado tanto sin quejarse, y tomó una decisión. Es nuestra nueva casa. Los siguientes días fueron un torbellino. Clara sabía que necesitaba actuar rápidamente. Los documentos que había encontrado eran legales, pero también sabía que dejar una casa de esta manera era inusual. Necesitaba asegurar todo apropiadamente. Antes de que alguien pudiera cuestionarlo, fue a una notaría pública con los documentos. La notaria, una mujer mayo R llamada señora Ramos, examinó los papeles con cuidado y hizo preguntas. Clara fue honesta sobre cómo los había encontrado, mostrándole la carta de Margaret Sullivan. La señora Ramos investigó. Encontró registros de Margaret Sullivan, una mujer de 78 años que había muerto hace 8 meses. No tenía herederos vivos. Había dejado un testamento extraño que establecía que su propiedad debía quedar disponible para quien la necesitara y la encontrara. Era altamente inusual, pero era legal. Margaret había estructurado todo con abogados. Había pagado los impuestos de la propiedad por adelantado durante 10 años. Había dejado instrucciones claras. La señora Ramos, después de verificar todo, ayudó a Clara a completar los documentos apropiadamente. Una semana después, Clara oficialmente era dueña de la casa. Cuando sostuvo los documentos certificados con su nombre, Clara no podía creer que fuera real. Después de meses viviendo en su auto, después de sentirse completamente sin esperanza, ahora tenía una casa. Una casa real, pero una casa que necesitaba trabajo, mucho trabajo. Los primeros días en la casa fueron un desafío. No había electricidad, no había gas. El agua del pozo que Margaret había mencionado funcionaba, pero era solo agua fría. La chimenea funcionaba, proporcionando calor, pero llenarla de leña del cobertizo era trabajo constante. Pero era mejor que el auto, inmensamente mejor. Clara y Mateo limpiaban durante el día, barrieron años de polvo, lavaron ventanas, removieron sábanas de los muebles, revelando sofás y sillas que, aunque viejos, eran funcionales. En el sótano encontraron exactamente lo que la carta había prometido. Estantes llenos de comida enlatada, suficiente para semanas. Margaret había planeado esto meticulosamente. También encontraron otros suministros, velas para iluminación, fósforos, jabón, artículos básicos de limpieza. Era como si Margaret hubiera sabido exactamente que necesitaría alguien en la situación de Clara y Mateo. Estaba encantado. Para él, esto era la aventura más grande. Tenía habitaciones enteras para explorar, un patio trasero donde podía correr. Por primera vez en meses, parecía ser un niño normal otra vez. Clara pasaba las noches planeando. Sabía que necesitaba restaurar servicios básicos. Electricidad y gas requerirían dinero que no tenía. Pero encontró soluciones temporales. Lámparas de baterías para iluminación, la chimenea y mantas para calor. Agua fría del pozo para lavarse. Más importante, ahora tenía una dirección real. Eso significaba que podía inscribir a Mateo en la escuela local. Podía solicitar trabajo con una dirección permanente en lugar de tener que inventar excusas sobre por qué no tenía una. Una semana después de mudarse a la casa, Clara consiguió un trabajo. No era glamoroso, trabajando en un supermercado local empacando productos, pero era ingreso, y con una dirección real y evidencia de empleo estable, pudo solicitar asistencia para servicios públicos. El proceso fue lento, pero eventualmente la electricidad fue restaurada, luego el gas. La casa comenzó a sentirse menos como un refugio desesperado y más como un hogar real. Los vecinos comenzaron a notar actividad en la vieja casa Sullivan. Algunos eran curiosos, otros suspicaces. Una vecina en particular, la señora Beatriz, que vivía 2 casas más abajo, vino a investigar. Clara estaba nerviosa cuando la mujer mayo, R, se acercó. Esperaba preguntas hostiles o acusaciones de invasión, pero la señora Beatriz fue amable. Explicó que había conocido a Margaret Sullivan durante años, que sabía sobre su plan inusual de dejar la casa disponible para alguien que la necesitara, y que estaba contenta de que finalmente alguien la hubiera encontrado. También ofreció ayuda,
Compartió vegetales de su jardín, le dio a Clara información sobre recursos locales. Se convirtió en una amiga inesperada en un momento cuando Clara necesitaba desesperadamente amigos. Con el tiempo, Clara comenzó a hacer mejoras reales en la casa. Con su salario modesto, compraba materiales poco a poco. Reparó ventanas rotas, pintó paredes, reemplazó tablas del piso que estaban demasiado dañadas. Mateo comenzó la escuela. Los primeros días fueron difíciles. Había estado fuera de un ambiente escolar estructurado durante meses. Pero con el apoyo de maestros comprensivos y la estabilidad de tener un hogar, comenzó a prosperar. Clara estableció una rutina. Trabajaba durante el día mientras Mateo estaba en la escuela. Por las tardes, hacían tareas juntos, cocinaban cenas simples, jugaban juegos, leían libros de la biblioteca que Margaret había dejado llena. Eran momentos ordinarios, pero para Clara y Mateo, que habían pasado meses sin ninguna normalidad, eran preciosos. Una noche, 3 meses después de mudarse a la casa, Mateo le preguntó a Clara algo mientras se preparaban para dormir. «Mamá, ¿esto es real? ¿Vamos a poder quedarnos aquí?» Clara lo miró, este niño que había soportado tanto, y le dio la única respuesta que podía. «Sí, cariño, esto es real, y vamos a quedarnos aquí tanto tiempo como queramos. Esta es nuestra casa ahora». Mateo sonrió. Esa sonrisa brillante que Clara había temido no ver nunca más durante los días oscuros en el auto. Y en ese momento Clara supo que sin importar qué desafíos aún enfrentaran, habían superado lo peor. A medida que pasaban los meses, Clara comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo en pertenencia. La casa Sullivan lentamente se transformaba. Lo que había sido una estructura abandonada y temida se estaba convirtiendo en un hogar acogedor. Clara trabajaba en ella cada momento libre que tenía, y los vecinos, viendo su dedicación, comenzaron a ayudar. La señora Beatriz trajo cortinas viejas pero funcionales. El señor García, quien vivía al otro lado de la calle, ayudó a reparar el techo que goteaba. La familia Rodríguez donó muebles que ya no necesitaban, pero que estaban en mejor condición que lo que Clara tenía. Poco a poco, Clara se dio cuenta de algo. Estos vecinos no solo estaban ayudándola por amabilidad, estaban honrando el legado de Margaret Sullivan. Margaret había sido parte de esta comunidad durante décadas, y su acto final de dejar su casa para alguien que la necesitara había tocado algo en las personas que la conocieron. Clara comenzó a aprender más sobre Margaret a través de estas conversaciones. Había sido maestra. Como Clara, había perdido a su esposo joven en un accidente. Nunca había tenido hijos, pero había dedicado su vida a ayudar a otros. Había sido voluntaria en escuelas locales, en cocinas comunitarias, en refugios, y al final de su vida, sabiendo que no tenía herederos, había decidido que su último acto sería dar su hogar a alguien que lo necesitara. Clara sentía una conexión profunda con esta mujer que nunca había conocido, y se comprometió a honrar su memoria de la única forma que sabía, como ayudando a otros de la misma manera en que Margaret la había ayudado a ella. A Ian comenzó pequeño. Cuando tenía un poco de comida extra, la compartía con vecinos que sabía que estaban luchando. Cuando veía a alguien en el vecindario que necesitaba ayuda, ofrecía lo que podía. Una tarde, Clara vio a una mujer joven sentada en un auto estacionado en la calle, llorando. Reconoció esa escena. Era demasiado familiar. Se acercó con cuidado. La mujer, cuyo nombre era Ana, tenía 23 años. Acababa de ser desalojada de su apartamento. Estaba a punto de comenzar a vivir en su auto con su bebé de 6 meses. Clara no dudó. Invitó a Ana a quedarse con ella y Mateo temporalmente, hasta que Ana pudiera encontrar trabajo y su propio lugar. Ana estuvo con ellos durante 2 meses. Durante ese tiempo, Clara la ayudó a preparar su currículum, a solicitar trabajos, a encontrar guarderías asequibles para su bebé. Y cuando Ana finalmente consiguió un trabajo y pudo permitirse un pequeño apartamento, se fue con lágrimas de gratitud. Pero no fue la última. A lo largo del siguiente año, Clara abrió las puertas de la casa Sullivan a 3 personas más en situaciones desesperadas. Algunas se quedaron semanas, otras meses. Todas se fueron eventualmente para comenzar sus propias vidas, pero nunca sin saber que tenían un lugar seguro donde volver
si lo necesitaban. La señora Beatriz notó lo que Clara estaba haciendo. Una tarde, durante el té en la cocina ahora renovada de Clara, comentó sobre ello. «Estás continuando lo que Margaret comenzó», dijo la anciana. Ella estaría orgullosa en Clara. Se sonrojó. No había pensado en ello de esa manera. Solo había estado haciendo lo que sentía correcto. Pero la señora Beatriz tenía razón. Clara estaba llevando adelante un legado. El legado de compasión, de ayudar a quienes más lo necesitan, de entender que a veces un acto de bondad puede cambiar completamente la trayectoria de la vida de alguien. Mateo, ahora de casi 7 años, crecía viendo esto. Veía a su madre ayudar a extraños. Veía el impacto que pequeños actos de bondad podían tener. Y estaba aprendiendo lecciones sobre empatía y compasión que ninguna escuela podría enseñar. Un día, Mateo le preguntó a Clara por qué ayudaba a tantas personas cuando ellos mismos no tenían mucho. Clara se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hijo y le explicó que habían sido esas personas, que habían vivido en un auto, sin esperanza, hasta que alguien que ni siquiera conocieron les dio una oportunidad. Le dijo que cuando recibes ayuda tan fundamental, tan que cambia la vida, creas una deuda, no con la persona que te ayudó, sino con el mundo, una deuda que pagas ayudando a otros. Mateo pareció entender, y desde ese día, él también comenzó a buscar formas de ayudar, compartiendo sus juguetes con otros niños, ayudando a vecinos ancianos con sus bolsas de compras. Pequeños actos de un niño pequeño, pero actos que mostraban que había entendido la lección. 2 años después de mudarse a la casa Sullivan, Clara había transformado completamente no solo la propiedad, sino también su vida. Había sido promovida en el supermercado, ahora supervisando un departamento completo. Estaba ganando un salario más que suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Había regresado a la escuela, tomando clases nocturnas en línea para completar su diploma de secundaria, algo que nunca había terminado cuando quedó embarazada. Tenía planes de eventualmente obtener un título en trabajo social, y había convertido la casa Sullivan en algo más que solo su hogar. Era un refugio, un lugar donde las personas en crisis sabían que podían encontrar ayuda temporal, un lugar que honraba la memoria de Margaret Sullivan de la manera más significativa posible. 5 años después de encontrar la casa abandonada, la vida de Clara era irreconocible comparada con aquellos días oscuros viviendo en su auto. Mateo, ahora de 10 años, era un niño brillante y compasivo. Sobresalía en la escuela, tenía amigos, jugaba fútbol los fines de semana. Era, en todos los sentidos, un niño normal y feliz. Pero también era un niño que recordaba que nunca olvidó de dónde habían venido. Y ese recuerdo lo hacía más amable, más considerado, más consciente de las luchas de otros. Clara había completado su diploma de secundaria y estaba a mitad de camino de obtener su título en trabajo social. Trabajaba durante el día en el supermercado y estudiaba por las noches. Era agotador, pero tenía un propósito que iba más allá de solo sobrevivir. La casa Sullivan se había convertido en algo conocido en la comunidad, no oficialmente, no con un nombre o un letrero. Pero las personas sabían si alguien estaba en crisis, si necesitaban ayuda desesperadamente, podían acudir a Clara. No siempre podía hospedarlos. La casa no era infinitamente grande, pero siempre podía conectarlos con recursos, con trabajadores sociales que conocía, con organizaciones que podían ayudar, con una red de apoyo que había construido a lo largo de los años. Fue durante este tiempo que Clara conoció al concejal Martínez, un funcionario local que había oído hablar de su trabajo. Se acercó a ella con una propuesta. El municipio estaba buscando formas de abordar el problema creciente de personas sin hogar. Habían identificado varias propiedades abandonadas en la ciudad, y el concejal Martínez quería replicar lo que Margaret Sullivan había hecho, pero a mayor escala. Quería que Clara lo ayudara, que compartiera su experiencia, que trabajara con el municipio para crear un programa donde propiedades abandonadas pudieran ser renovadas y dadas a familias que las necesitaran, similar a lo que había sucedido con ella. Clara estaba abrumada por la propuesta. Ella no era una experta, era solo alguien que había sido ayudada y que había tratado de ayudar a otros. Pero el concejal Martínez
Insistió, dijo que precisamente por eso era la persona correcta, porque entendía desde adentro. Así comenzó una nueva fase en la vida de Clara. Comenzó a trabajar con el municipio como consultora no oficial. Compartía su historia en reuniones del consejo. Hablaba con organizaciones sin fines de lucro. Ayudaba a diseñar programas que realmente entendían las necesidades de las personas sin hogar. No era fácil. Había política involucrada. Había burocracia, había resistencia de personas que pensaban que las personas sin hogar simplemente no estaban trabajando lo suficientemente duro o que habían tomado malas decisiones y no merecían ayuda. Pero Clara persistió y lentamente cambios comenzaron a suceder. Propiedades abandonadas fueron identificadas, algunas fueron renovadas con fondos municipales, familias en crisis fueron cuidadosamente evaluadas y emparejadas con estas propiedades. No era perfecto. No todos los casos funcionaban tan bien como el de Clara. Algunas familias luchaban incluso con el apoyo adicional, pero otros prosperaban, al igual que Clara y Mateo lo habían hecho. Un año después, el programa había ayudado a 15 familias. 15 familias que de otra manera habrían estado viviendo en autos o en las calles, ahora tenían hogares. Cuando el programa fue destacado en las noticias locales, los reporteros querían entrevistar a Clara. Querían contar su historia, la mujer que había pasado de vivir en su auto a ayudar a transformar la política municipal. Clara inicialmente se resistió. No le gustaba la atención, no se veía como especial, pero eventualmente accedió, entendiendo que su historia podría inspirar a otros, tanto a personas en situaciones desesperadas que necesitaban saber que la esperanza existía, como a personas con recursos que necesitaban entender la realidad de la falta de vivienda. La entrevista fue emotiva. Clara habló abiertamente sobre vivir en su auto, sobre encontrar la casa Sullivan, sobre cómo un acto de compasión de una mujer que nunca conoció había salvado su vida y la de su hijo. Y habló sobre el legado de Margaret Sullivan, sobre cómo una persona con pensamiento cuidadoso y generosidad genuina podía crear ondas que se extendían mucho más allá de su propia vida. Cuando la entrevista se emitió, la respuesta fue abrumadora. Personas de toda la ciudad contactaban a Clara. Algunas querían donar dinero o tiempo para el programa de vivienda. Otras compartían sus propias historias de lucha, y varias personas contactaron diciendo que tenían propiedades que querían donar, inspiradas por lo que Margaret Sullivan había hecho. Clara trabajó con el concejal Martínez y con organizaciones sin fines de lucro para establecer un proceso formal para estas donaciones. No todas las propiedades eran adecuadas. Algunas necesitaban demasiadas reparaciones. Otras estaban en ubicaciones que no tendrían sentido para familias. Pero las que sí funcionaban fueron añadidas al programa. 3 años después del inicio del programa, más de 50 familias habían sido alojadas. 50 familias que habían estado al borde del abismo, ahora tenían estabilidad. Clara había dejado su trabajo en el supermercado, con su título de trabajo social completado. Ahora trabajaba a tiempo completo con una organización sin fines de lucro que administraba el programa de vivienda. Era su trabajo ayudar a las familias a navegar el proceso, conectarlas con recursos, asegurar que tuvieran lo que necesitaban para prosperar. Era trabajo difícil a veces frustrante, pero también era el trabajo más significativo que Clara había hecho jamás. Mateo, ahora un adolescente de 13 años, había comenzado a expresar interés en arquitectura y diseño urbano. Estaba fascinado por cómo los espacios podían ser transformados, cómo algo tan simple como una casa podía cambiar fundamentalmente la trayectoria de la vida de alguien. Clara veía en su hijo las semillas de alguien que continuaría este trabajo de alguna manera, y eso la llenaba de esperanza. 10 años después de encontrar la casa Sullivan, Clara se paró en el porche delantero mirando la calle. La casa se veía completamente diferente ahora, bien mantenida, pintada en colores alegres, con un jardín próspero. Mateo, ahora de 15 años y más alto que su madre, estaba a su lado. Habían venido para el aniversario especial que habían comenzado a marcar cada año en el día en que encontraron la casa. No era solo su aniversario,
Era un día que habían comenzado a compartir con otros. Cada año, organizaban una reunión en la casa Sullivan. Invitaban a todas las personas que habían sido ayudadas a lo largo de los años. A los vecinos que habían apoyado, a los funcionarios del municipio que habían hecho posible el programa más grande. Era una celebración de comunidad, de resiliencia, de esperanza. Esa tarde, mientras las personas llenaban la casa y el jardín, compartiendo comida y historias, Clara reflexionó sobre el viaje. Había comenzado en el lugar más oscuro imaginable, viviendo en un auto con su hijo, sin esperanza, sin ver una salida. Y luego había encontrado esta casa abandonada que todo el mundo temía, pero que resultó ser un regalo. Y ese regalo no había terminado con ella. Se había multiplicado. Cada persona que habían ayudado había ido a ayudar a otros. Cada familia que había recibido una casa a través del programa se había convertido en parte de una red más grande de apoyo y compasión. Era, pensó Clara, exactamente lo que Margaret Sullivan había pretendido. No solo salvar a una persona, sino iniciar un movimiento. Demostrar que cuando nos preocupamos por los más vulnerables, cuando les damos no solo caridad sino dignidad, oportunidad real, transformamos no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Ana, la primera mujer que Clara había ayudado, estaba allí con su hijo, ahora de 11 años. Ana había regresado a la escuela, se había convertido en enfermera y ahora voluntariaba en clínicas que servían a poblaciones sin hogar. Los Rodríguez, quienes habían sido una de las primeras familias alojadas a través del programa municipal, estaban allí. Su hija Mayo, Ere, acababa de graduarse de la secundaria con honores y había recibido una beca completa para la universidad. Historia tras historia de transformación, no porque estas personas fueran especiales o excepcionalmente talentosas, sino porque se les había dado algo fundamental, una oportunidad, un hogar en estabilidad desde la cual construir. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara reunió a todos para un momento. Quería honrar a Margaret Sullivan, cuya visión había hecho posible todo esto. Habló sobre el legado de Margaret, sobre cómo una persona, con planificación cuidadosa y compasión genuina, podía crear cambio que durara generaciones. Y luego reveló algo que había estado trabajando en secreto. Con la ayuda del concejal Martínez y varios donantes, habían establecido un fondo permanente. El Fondo Memorial Margaret Sullivan sería usado para mantener el programa de vivienda a perpetuidad, para asegurar que el trabajo que Margaret había comenzado nunca terminara. Hubo lágrimas en aplausos, un sentido de que algo significativo se había logrado. Esa noche, después de que todos se fueron, Clara y Mateo se sentaron en el porche. La calle estaba tranquila, las estrellas brillaban sobre ellos. Mateo le preguntó a su madre algo que había estado pensando. «Mamá, ¿crees que habríamos sobrevivido si nunca hubiéramos encontrado esta casa?» Clara consideró la pregunta honestamente. La verdad era que no estaba segura. Los meses en el auto habían sido brutales. Su salud había estado deteriorándose. El bienestar de Mateo había estado en riesgo. «No lo sé», respondió finalmente. «Pero lo que sí sé es que esta casa no solo nos salvó, nos dio la oportunidad de ayudar a salvar a otros, y eso es un regalo más grande de lo que jamás podría haber imaginado». Asintió, procesando esto. Luego dijo algo que hizo que el corazón de Clara se llenara. «Cuando sea Mayo Ere, quiero hacer algo como esto. Quiero diseñar espacios que ayuden a personas. Quiero continuar lo que la señora Sullivan comenzó en Clara». Abrazó a su hijo y supo que el legado continuaría, que la visión de Margaret Sullivan de un mundo donde nadie tuviera que vivir sin hogar, donde la compasión fuera más fuerte que la indiferencia, viviría en la próxima generación. Y todo había comenzado con una casa abandonada, una casa que nadie quería, una casa que todo el mundo temía, una casa que resultó ser exactamente lo que alguien necesitaba en su momento más oscuro. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir en la casa que había sido su salvación, pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por este lugar, y se durmió con gratitud profunda y esperanza renovada, porque había aprendido la lección más importante, que los finales no son siempre finales, a veces son comienzos disfrazados, y que incluso, en nuestros momentos más oscuros,
Cuando toda esperanza parece perdida, el destino tiene formas misteriosas de encontrarnos exactamente cuando más lo necesitamos.